Soy un hombre de 30 años y necesito saber si estoy perdiendo la cabeza o si la gente a mi alrededor está viendo una realidad completamente distinta a la mía. Llevo casi 5 años con mi prometida, Valeria, de 28. Nos comprometimos hace unos meses y, hasta hace poco, yo pensaba que teníamos una visión bastante parecida de la vida. Ambos trabajábamos, compartíamos gastos y llevábamos una relación relativamente estable. Ella siempre presumía de ser una persona muy racional. Le encantaba hablar de límites personales, responsabilidad individual y de no cargar con problemas ajenos. Su frase favorita era algo que repetía constantemente: cada quien debe resolver sus propios asuntos. Al principio me parecía una filosofía razonable. Yo tampoco era alguien dependiente de los demás. El problema comenzó con mi hermano menor, Mateo. Mateo tiene 25 años y atravesó una de esas rachas de mala suerte que parecen no tener fin. Primero la empresa donde trabajaba redujo personal y lo despidieron. Después terminó una relación larga. Como si eso no bastara, el propietario del edificio donde alquilaba decidió vender la propiedad y notificó a todos los inquilinos que debían marcharse en pocas semanas. Nada de esto ocurrió por irresponsabilidad suya. Simplemente la vida le golpeó varias veces seguidas. 3 semanas después de quedarse sin empleo me llamó. Recuerdo perfectamente el tono de su voz. Estaba avergonzado. Tardó varios minutos en reunir el valor para decirme la verdad. Había estado durmiendo dentro de su automóvil durante varios días. Me pidió quedarse temporalmente conmigo mientras conseguía estabilizarse. Ya tenía entrevistas programadas y estaba convencido de que encontraría trabajo pronto. Aquella misma noche hablé con Valeria. Le expliqué todo con detalle. Le dije que Mateo solo necesitaba unas pocas semanas en nuestro sofá. Esperaba cierta resistencia. Lo que no esperaba fue la frialdad absoluta con la que respondió. Los problemas de tu familia no son responsabilidad mía. Pensé que había entendido mal. Le pregunté nuevamente. Ella continuó. Ya hemos hablado de esto. No quiero convertir nuestra casa en un refugio para familiares. No te está pidiendo dinero, le expliqué. Solo un lugar donde dormir durante unas semanas. Sigue siendo un problema que él creó y que ahora otros quieren resolver. Aquellas palabras me dejaron inmóvil. Mateo había perdido el empleo por recortes. ¿Cómo podía considerarse eso una mala decisión personal? Intenté hacérselo ver. Ella se limitó a encogerse de hombros. He trabajado demasiado para construir la vida que tengo. No pienso sacrificar mi tranquilidad por los errores de otra persona. No fueron errores. Eso es discutible. La conversación se volvió cada vez más incómoda. Le propuse alternativas. Le expliqué que Mateo estaba buscando trabajo activamente. Le recordé que siempre había sido responsable. Nada funcionó. Finalmente me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si quieres ayudarlo, págale un hotel. Pero aquí no se queda. Aquello me golpeó más de lo que imaginan. No porque estuviera defendiendo una postura distinta, sino porque parecía completamente incapaz de sentir empatía. Le pregunté directamente. ¿De verdad estás diciéndome que debo elegir entre ayudar a mi hermano o evitar un conflicto contigo? No te obligo a elegir nada, respondió. Solo estoy estableciendo límites. Después añadió una frase que me dejó pensando durante horas. Si esto es un problema tan grande para ti, quizá deberíamos preguntarnos si somos compatibles. Fue la primera vez que sentí que nuestro compromiso estaba condicionado. Como si mi hermano, que dormía dentro de un coche, fuera una amenaza para nuestra relación. Respiré hondo. La miré. Y respondí. Entiendo. Mi familia es asunto mío. Su expresión cambió inmediatamente. Sonrió. Parecía satisfecha. Incluso me abrazó. Sabía que lo comprenderías. Esa misma noche llamé a Mateo. No podía dejarlo seguir viviendo así. Utilicé parte de mis ahorros para pagarle una habitación temporal en un apartahotel. También le compré comida, algunas prendas adecuadas para sus entrevistas y lo ayudé a trasladar sus cosas. Gasté bastante dinero. No me arrepentí ni un segundo. Días después, Valeria descubrió los movimientos bancarios. ¿De verdad gastaste tanto? Mi familia,
Mi responsabilidad. ¿Recuerdas? No respondió. Pero su expresión mostró claramente que aquello no le gustó. Aún así, no volvió a sacar el tema. Por suerte, Mateo consiguió trabajo antes de lo esperado. La semana siguiente ya estaba contratado. Poco después encontró un compañero de piso y comenzó a recuperarse. Yo estaba feliz por él. Pensé que la situación había terminado. No tenía idea de que apenas estaba comenzando. Antes de continuar, si te gustan las historias de este tipo, recuerda dejar tu like, suscribirte y contar en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Créeme, lo que ocurrió después hizo que todo esto pareciera apenas el prólogo. Una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, el teléfono de Valeria comenzó a sonar sin parar. Llamada tras llamada. Era su hermana mayor, Camila. Cuando finalmente contestó, escuché llantos al otro lado de la línea. Valeria se incorporó de golpe. Su rostro perdió el color. ¿Qué pasó? Escuchó durante varios segundos. Luego comenzó a vestirse apresuradamente. Tenemos que salir ahora mismo. Todavía medio dormido pregunté. ¿Por qué? Porque Camila está detenida. Resultó que había estado conduciendo después de beber. Golpeó un vehículo estacionado. Intentó marcharse. Un testigo avisó a la policía. La arrestaron poco después. Valeria estaba desesperada. Buscaba sus llaves mientras hablaba. Tenemos que ayudarla. La observé durante unos segundos. Y entonces pronuncié exactamente las palabras que ella me había enseñado. Los problemas de tu familia no son responsabilidad mía. La habitación quedó en silencio. Ella se quedó inmóvil. Lentamente giró la cabeza hacia mí. La expresión de su rostro fue de absoluta incredulidad. Y fue en ese instante cuando comenzó la verdadera tormenta. La habitación quedó completamente en silencio. Valeria me observó como si acabara de decir algo absurdo. Durante unos segundos ni siquiera reaccionó. Simplemente permaneció inmóvil, sosteniendo las llaves en una mano y el teléfono en la otra. ¿Qué acabas de decir? Preguntó finalmente. Lo mismo que tú me dijiste cuando Mateo necesitó ayuda. No es momento para eso. Curioso. Cuando era mi hermano quien estaba pasando por una crisis, sí parecía ser el momento perfecto. Su expresión cambió inmediatamente. La incredulidad se transformó en enojo. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Valeria soltó una risa nerviosa. De esas que aparecen cuando alguien espera que le digan que todo es una broma. Pero yo no estaba bromeando. Camila está detenida. Lo sé. Necesita ayuda. Mateo también la necesitaba. Eso es diferente. ¿Por qué? Abrió la boca varias veces sin responder. Yo sí tenía una respuesta. Porque cuando el problema era mío, los límites eran sagrados. Cuando el problema era suyo, los límites desaparecían. Finalmente señaló hacia mí. Estás siendo cruel. No. Estoy siendo coherente. Aquella palabra pareció enfurecerla más que cualquier otra cosa. Mi hermana podría tener cargos penales. Mi hermano estaba viviendo dentro de un automóvil. No compares ambas situaciones. Tienes razón. Son distintas. Ella pareció relajarse por un segundo. Entonces continué. Mateo no había cometido ningún delito. Valeria me fulminó con la mirada. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente tomó su bolso. No voy a discutir esto contigo ahora. Perfecto. Voy a ayudar a mi hermana. Haz lo que consideres correcto. Salió del apartamento dando un portazo. Yo me quedé sentado en la cama. Sorprendentemente tranquilo. No sentía satisfacción. No sentía culpa. Lo único que sentía era una extraña claridad. Por primera vez estaba viendo nuestras reglas aplicadas de forma uniforme. Y resultaba que a ella no le gustaba nada. A la mañana siguiente regresó agotada. Había pasado varias horas resolviendo la situación. La fianza había costado una cantidad considerable de dinero. Entró al apartamento sin dirigirme la palabra. Yo tampoco insistí. Durante los días siguientes apenas hablamos. La tensión era evidente. Cada conversación terminaba convirtiéndose en una discusión. Una semana después recibimos noticias sobre el caso.
Los cargos eran más serios de lo que inicialmente habían pensado. Conducir bajo los efectos del alcohol. Daños materiales. Intento de abandonar la escena. Nada de eso sonaba especialmente bien. Aquella noche Valeria llegó a casa con una actitud completamente distinta. Sonriente. Amable. Incluso preparó mi comida favorita. La observé con cierta sospecha. Después de cenar sirvió 2 copas de vino y se sentó frente a mí. Entonces llegó el verdadero motivo. Necesitamos hablar de Camila. Ahí estaba. Esperando exactamente donde imaginaba. Sí, está muy asustada. Lo entiendo. Puede enfrentar consecuencias graves. Entiendo eso también. Valeria respiró profundamente. Necesita un abogado mejor. Ya estaba llegando al punto importante. ¿Y? Los abogados especializados son caros. Tomé un sorbo de agua. Muy caros. Sí. Entiendo. Su paciencia comenzó a agotarse. Adrián. Estoy diciendo que necesitamos ayudarla. ¿Necesitamos? Sí. Pensé que cada familia resolvía sus propios problemas. Su sonrisa desapareció. Instantáneamente. Otra vez con eso. Es difícil olvidarlo cuando lo escuché durante semanas. Esto es diferente. Sigues diciendo eso. ¿Por qué lo es? Explícame por qué. No pudo hacerlo. Al menos no de una manera lógica. Todo se reducía a una única idea. Cuando se trataba de su hermana, ayudar era una obligación moral. Cuando se trataba de mi hermano, ayudar era una molestia innecesaria. La conversación escaló rápidamente. Las voces comenzaron a elevarse. Los reproches salieron a la superficie. Meses de cosas no dichas empezaron a acumularse sobre la mesa. Entonces ella soltó una frase que me hizo reír. Te estás comportando con resentimiento. ¿Y tú te comportaste con compasión cuando Mateo dormía dentro de un coche? Su silencio respondió por ella. Había algo que Valeria no sabía. Después de aquella discusión sobre mi hermano, yo había guardado algunos mensajes y notas de voz. No por venganza, sino porque me había sorprendido la facilidad con la que estaba dispuesta a poner en riesgo nuestra relación. Saqué mi teléfono. Busqué el archivo. Y reproduje el audio. Su propia voz llenó la sala. Escuchamos cómo decía que los problemas de mi familia no eran asunto suyo. Escuchamos cómo defendía sus límites. Escuchamos cómo sugería que si no podía aceptarlo quizás no éramos compatibles. Cuando terminó la grabación, el silencio fue brutal. Valeria se puso de pie de inmediato. Apaga eso. No lo hice. Apágalo ahora. Son tus palabras. Eso fue diferente. Lo sé. Tu hermano perdió un empleo. Tu hermana fue arrestada. La diferencia es bastante evidente. Su rostro se puso rojo. Por un momento pensé que iba a lanzar el teléfono contra la pared. No lo hizo. Pero estuvo cerca. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Y por primera vez desde que nos comprometimos, empecé a preguntarme seriamente si realmente existía un futuro para nosotros. Lo que no imaginaba era que el conflicto estaba a punto de expandirse mucho más allá de nuestra relación. Porque apenas 2 días después recibí una llamada inesperada. Y al otro lado de la línea estaban los padres de Valeria. 2 días después de aquella discusión, mi teléfono sonó mientras estaba trabajando. Reconocí el número inmediatamente. Eran Roberto y Elena, los padres de Valeria. Siempre habían sido amables conmigo. Durante años me habían tratado como parte de la familia. Por eso me sorprendió que llamaran directamente. Contesté. Después de los saludos habituales, Roberto fue directo al asunto. Nos enteramos de que no quieres ayudar a Camila. No sonaba agresivo. Más bien confundido. Como alguien que estaba intentando entender una situación incompleta. No exactamente, respondí. Lo que ocurre es que estoy aplicando las mismas reglas que su hija aplicó conmigo hace unas semanas. Hubo unos segundos de silencio. Luego habló Elena. Valeria nos contó que están teniendo problemas, pero no explicó mucho. Tomé aire. No tenía intención de atacar a nadie. Simplemente relaté los hechos. Les conté lo que ocurrió con Mateo. Les expliqué que había perdido su empleo. Que se había quedado sin vivienda.
que había estado durmiendo dentro de su automóvil. Les expliqué que solo pidió un sofá durante unas semanas. Y también les expliqué exactamente cuál había sido la respuesta de Valeria. Mientras hablaba, el silencio al otro lado de la línea se volvía cada vez más largo. Cuando terminé, nadie dijo nada durante varios segundos. Finalmente Roberto habló. Espera, ¿Valeria se negó a dejarlo quedarse? Sí. ¿Incluso sabiendo que no tenía dónde dormir? Sí. Otra pausa. Mucho más larga esta vez. Luego escuché a Elena suspirar. Ella nunca nos contó esa parte. No me sorprende. No dije aquello con malicia. Era simplemente la verdad. Porque la historia sonaba muy diferente cuando se contaba completa. Roberto aclaró la garganta. Entiendo por qué estás molesto. No estoy molesto. Y era cierto. La fase de enojo había pasado. Lo que sentía ahora era algo mucho más frío. Solo estoy respetando los límites que ella consideró tan importantes. La conversación terminó de forma cordial. Pero algo me decía que aquello no había terminado realmente. Y tenía razón. Menos de una hora después, la puerta de nuestro apartamento se abrió de golpe. Valeria entró furiosa. Ni siquiera se quitó el bolso. ¿Les contaste a mis padres lo de Mateo? Me preguntaron qué estaba pasando. No tenías derecho. ¿No tenía derecho a responder una pregunta? Los pusiste en mi contra. Yo no hice nada. Solo conté lo que pasó. Su rostro reflejaba algo más que enojo. Reflejaba vergüenza. Porque por primera vez otras personas estaban viendo la situación completa. Y la imagen no la favorecía. Siempre haces que todo parezca peor de lo que fue. Aquella frase me hizo reír. No porque fuera divertida, sino porque era absurda. Tuve que pagar alojamiento para mi hermano porque mi prometida se negó a dejarlo dormir en el sofá. No necesito exagerar nada. La discusión continuó durante casi una hora. Terminó igual que siempre. Ella insistiendo en que eran situaciones distintas. Yo preguntando por qué. Ella incapaz de explicarlo. 3 días después ocurrió algo que no esperaba. Era sábado por la tarde. Estaba viendo televisión cuando llamaron a la puerta. Abrí. Y encontré a Camila allí. Se veía terrible. Tenía profundas ojeras. El rostro cansado. Los ojos hinchados de tanto llorar. Por un instante sentí lástima. Luego recordé que ella no era la verdadera responsable de esta situación. La verdadera responsable era la decisión que había tomado aquella noche al conducir después de beber. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar. Valeria apareció inmediatamente desde la cocina. Parecía sorprendida. Al parecer no sabía que su hermana venía. Camila se sentó frente a mí. Parecía nerviosa. Como alguien a punto de presentar una súplica. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sé que Valeria se equivocó con tu hermano. Aquello me sorprendió. Era la primera vez que alguien de su familia lo reconocía tan directamente. Pero estoy desesperada, continuó. Podría perderlo todo. La observé unos segundos. Debiste pensar en eso antes de conducir borracha. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un error. Uno que pudo matar a alguien. Valeria me lanzó una mirada cargada de furia. Pero ya no me importaba. Porque nadie parecía dispuesto a reconocer algo muy simple. Mateo había sufrido una desgracia. Camila había tomado una decisión. Y esas dos cosas no eran equivalentes. Camila comenzó a llorar. Valeria fue inmediatamente a abrazarla. Mientras lo hacía me observó como si yo fuera un monstruo. No puedo creer que seas tan frío. Hace unas semanas tú dijiste algo parecido cuando Mateo dormía en un coche. Basta con Mateo. ¿Por qué? Tú no podías dejar de hablar de límites cuando era él quien necesitaba ayuda. Camila terminó marchándose entre lágrimas. La puerta apenas se cerró cuando Valeria explotó. La discusión fue peor que todas las anteriores. Mucho peor. Se dijeron cosas que probablemente ninguna pareja debería decirse. Finalmente ella fue al dormitorio. Sacó una maleta. Y comenzó a guardar ropa. ¿Qué haces? Me voy a casa de mis padres. Asentí. Está bien. Pareció sorprendida por mi calma. Probablemente esperaba que intentara detenerla. No lo hice.
Cuando terminó de preparar la maleta, se dirigió hacia la puerta. Entonces le recordé algo. Tu parte del alquiler vence la próxima semana. Me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Y salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Por primera vez en mucho tiempo me encontré completamente solo en el apartamento. Y para mi sorpresa, sentí paz. Pensé que la distancia ayudaría a enfriar las cosas. Pensé que quizá ambos reflexionaríamos. Pensé que tal vez encontraríamos una manera de solucionar todo aquello. Estaba equivocado. Porque mientras Valeria estaba en casa de sus padres, el caso de Camila siguió avanzando. Y cuando eso ocurrió, toda la familia terminó involucrándose de una manera que nadie esperaba. Lo que vino después convirtió una simple discusión familiar en un desastre imposible de ocultar. Durante los primeros días que Valeria pasó en casa de sus padres, apenas hablamos. Al principio pensé que aquello podía ser algo positivo. Un poco de distancia. Un poco de espacio. Tal vez ambos necesitábamos tiempo para procesar todo lo ocurrido. Pero mientras nuestra relación seguía deteriorándose, la situación de Camila empeoraba rápidamente. Su abogado de oficio le explicó que las pruebas eran sólidas. Existían informes policiales, testigos, daños materiales documentados, y un intento de abandonar el lugar del accidente. La recomendación era sencilla: aceptar responsabilidad y buscar una reducción de las consecuencias legales. Pero Camila no quería escucharlo. Estaba aterrada, convencida de que un abogado privado podría conseguir algo mejor. A partir de ese momento comenzó una campaña desesperada para reunir dinero. Y ahí fue donde todo explotó. Una tarde recibí una notificación en mi teléfono. Habían creado un grupo familiar. Por alguna razón yo también había sido agregado. Miré la pantalla. Había más de 20 personas participando. Primos, tíos, padres, hermanos, todos. Camila escribió un mensaje larguísimo explicando que necesitaba ayuda económica urgente para contratar representación legal privada. Aseguraba que estaba atravesando el peor momento de su vida, que había cometido un error, que necesitaba apoyo familiar. Al principio varios parientes mostraron solidaridad. Algunos ofrecieron pequeñas cantidades. Otros prometieron ayudar más adelante. Parecía que el plan estaba funcionando. Hasta que apareció un mensaje que cambió completamente el rumbo de la conversación. Lo escribió un primo llamado Sergio. Una persona conocida por decir exactamente lo que piensa. Sin filtros. Sin miedo a incomodar a nadie. Su mensaje fue breve, pero devastador. ¿Por qué todos deberíamos ayudar ahora si Valeria se negó a ayudar a Adrián cuando su hermano se quedó sin hogar? El chat explotó. Literalmente. En cuestión de segundos comenzaron a aparecer respuestas. Preguntas. Comentarios. Confusión. Muchos familiares no conocían la historia completa. Otros solo habían escuchado una versión parcial. Y ahora querían explicaciones. Valeria apareció casi de inmediato. Intentó justificar lo ocurrido. Intentó explicar que eran situaciones distintas. Intentó defenderse. Pero cuanto más escribía, peor parecía quedar. Una tía respondió: ¿entonces la familia importa únicamente cuando el problema es tuyo? Otro primo añadió: si mal no recuerdo, el hermano de Adrián estaba durmiendo en su coche. Otra persona comentó: eso me parece mucho peor que prestar un sofá durante unas semanas. El ambiente se volvió incómodo. Incluso a través de una pantalla podía sentirse. Valeria insistía en que estaba protegiendo su espacio personal. Pero nadie parecía convencido. Sergio volvió a intervenir. Los límites son una cosa. La falta de empatía es otra. Aquella frase recibió varios mensajes de apoyo. Por primera vez, la narrativa que Valeria había mantenido durante semanas empezaba a desmoronarse. Y no por algo que yo hubiera hecho. Simplemente porque más personas estaban conociendo los hechos completos. Los días siguientes fueron tensos. Muy tensos. Recibí varios mensajes privados. Familiares preguntando detalles. Amigos comunes intentando entender qué había ocurrido. Yo respondía siempre lo mismo. Contaba exactamente lo que pasó. Nada más. Nada menos.
Y cuanto más repetía la historia, más evidente resultaba la contradicción. Mientras tanto, Camila cometió otro error. Uno enorme. Y probablemente el peor desde la noche de su arresto. Decidió publicar una campaña pública en redes sociales. Pidió donaciones. Intentó presentarse como víctima de circunstancias desafortunadas. Habló de injusticias, de segundas oportunidades, de lo difícil que era enfrentar el sistema. Durante unas horas pareció funcionar. Algunas personas mostraron apoyo. Otras compartieron la publicación. Pero entonces alguien encontró el informe policial. No sé quién fue. Y sinceramente nunca lo averigüé. Lo único que sé es que alguien publicó los detalles debajo de su mensaje. Todos los detalles. El accidente. La conducción bajo efectos del alcohol. La huida. Los daños ocasionados. Todo. La reacción fue inmediata. La historia cambió por completo. Lo que antes parecía una petición de ayuda comenzó a verse como un intento de evitar responsabilidad. Los comentarios se volvieron cada vez más críticos, cada vez más agresivos. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Su empleador vio la publicación. Camila trabajaba para una organización donde la imagen pública era extremadamente importante. Al cabo de pocas horas recibió una llamada. Y poco después fue despedida. Cuando me enteré ya era demasiado tarde para hacer nada. No porque quisiera intervenir. Simplemente porque todo ocurrió muy rápido. Aquella noche Valeria regresó al apartamento por primera vez desde que se había marchado. Entró llorando. Deshecha. Completamente agotada. La despidieron. Asentí. Ya lo sabía. Camila perdió su trabajo. Volví a asentir. Valeria se dejó caer sobre el sofá. Parecía derrotada. Pero lo que dijo después me sorprendió. Todo esto se salió de control. La observé durante unos segundos. Y respondí con honestidad. No. Las consecuencias simplemente alcanzaron a las decisiones que se tomaron. Ella me miró con rabia. ¿De verdad no sientes ninguna compasión? La sentí por Mateo. Otra vez con Mateo. Porque nadie más parece recordarlo. Aquello reavivó la discusión. Una vez más. Como siempre. Pero esta vez era diferente. Porque ya no discutíamos únicamente sobre Camila. Ni sobre Mateo. Ni siquiera sobre dinero. Ahora estábamos discutiendo sobre quiénes éramos realmente. Y la respuesta comenzaba a ser evidente para ambos. Lo peor llegó unos días después. Cuando Valeria perdió completamente la paciencia. Y terminó lanzándome un ultimátum que cambió para siempre el destino de nuestra relación. Los días posteriores al despido de Camila fueron un desastre. Cada conversación terminaba en una discusión. Cada intento de acercamiento terminaba en un nuevo reproche. La tensión dentro del apartamento era tan intensa que a veces parecía que el aire pesaba más de lo normal. Valeria alternaba entre la tristeza, la rabia y la desesperación. Había momentos en los que parecía comprender mi punto de vista. Momentos en los que admitía que quizá había sido demasiado dura con Mateo. Pero esos momentos nunca duraban mucho. Porque en cuanto volvía a pensar en su hermana, regresaba a la misma conclusión. Que yo debía ayudar. Que debía involucrarme. Que debía hacer algo. Y yo seguía respondiendo lo mismo. Las reglas que ella había establecido seguían vigentes. Una noche la situación explotó definitivamente. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba cansado. Solo quería cenar y descansar. Cuando entré encontré a Valeria esperándome en la mesa del comedor. Tenía una expresión seria. Demasiado seria. Supe inmediatamente que aquella conversación no terminaría bien. Necesitamos hablar. Me senté. Te escucho. Camila está al límite. No respondí. Ya conocía la historia. Está considerando vender todo lo que tiene. Es una decisión suya. No tiene dinero. Lo sé. Está aterrada. Lo entiendo. Valeria apretó los labios. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué más quieres que diga? Su voz comenzó a elevarse. Quiero que te importe. Me importa la gente que toma responsabilidad por sus actos. Ella está pagando por un error. Un error que pudo matar a alguien. Aquellas palabras la hicieron explotar. Golpeó la mesa con fuerza.
Siempre vuelves a lo mismo. Porque sigues siendo verdad. Durante varios segundos me observó fijamente. Como si estuviera intentando decidir algo. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Si realmente me amas, ayudarás a mi hermana. La frase quedó suspendida entre nosotros. Pesada. Incómoda. Manipuladora. Lo peor fue que ambos lo sabíamos. No. La respuesta salió tranquila. Sin dudar. Sin vacilar. Valeria se quedó inmóvil. ¿No? No. ¿Eso es definitivo? Sí. Su rostro se endureció. Y entonces lanzó la amenaza. La misma que había utilizado meses atrás. La misma que había utilizado cuando Mateo necesitaba ayuda. Entonces quizá deberíamos terminar. Por un instante me quedé mirándola. Y luego ocurrió algo que ni siquiera yo esperaba. Me reí. No una carcajada cruel. No una risa burlona. Simplemente una reacción sincera. Porque en aquel momento entendí algo. Nuestra relación llevaba mucho tiempo rota. Muchísimo antes de aquella conversación. Muchísimo antes de Camila. Muchísimo antes del accidente. Probablemente se rompió el día en que me pidió abandonar emocionalmente a mi propio hermano para demostrarle lealtad. Valeria parecía incapaz de comprender mi reacción. ¿Te parece gracioso? No. Entonces, ¿por qué te ríes? La miré directamente a los ojos. Y por primera vez fui completamente honesto. Porque nuestra relación terminó hace semanas. La expresión de su rostro cambió. Como si no hubiera esperado escuchar aquello. ¿Qué? Terminó cuando me dijiste que Mateo no era problema tuyo. Eso no es cierto. Sí lo es. Estás exagerando. No. Respiré profundamente. Luego continué. Cuando alguien puede mirar a una persona sin hogar, que además es familia de quien ama, y decir que no le importa lo que le ocurra, descubre quién es realmente. Valeria se quedó en silencio. Yo seguí hablando. Necesitaba decirlo. Necesitaba sacarlo de una vez. Lo peor no fue que te negaras a ayudar. Lo peor fue que estabas dispuesta a destruir nuestra relación para imponer esa decisión. Su rostro se tensó. Eso no fue así. Exactamente así fue. Solo estaba poniendo límites. Y ahora que tu hermana necesita ayuda, esos límites desaparecieron. No respondió. Porque no podía hacerlo. La contradicción era demasiado evidente. Demasiado grande. Demasiado imposible de justificar. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Finalmente ella habló. Todo esto es una venganza. Negué con la cabeza. No. Claro que sí. Si quisiera vengarme habría hecho muchas cosas diferentes. La señalé suavemente. Lo único que hice fue aplicar exactamente las mismas reglas que tú me enseñaste. Aquello pareció dolerle más que cualquier insulto. Porque era verdad. Y las verdades suelen ser más difíciles de soportar que las mentiras. Esa misma noche comenzó a guardar sus cosas. Esta vez no era una salida temporal. Los dos lo sabíamos. No hubo intentos de reconciliación. No hubo grandes discursos. No hubo escenas románticas. Solo dos personas observando cómo una relación llegaba a su final. Cuando cerró la última maleta se quedó junto a la puerta. Parecía esperar que dijera algo. Que la detuviera. Que cambiara de opinión. Que corriera detrás de ella. No hice nada. Finalmente habló. Algún día te arrepentirás de esto. La observé unos segundos. No lo creo. Y se marchó. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Un silencio enorme. Pero por extraño que parezca, no sentí tristeza. Sentí alivio. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses. Pensé que aquello sería el final de la historia. Me equivoqué. Porque mientras Valeria intentaba convencer a todo el mundo de que yo era el villano de la situación, empezó a aparecer información que ella jamás quiso que nadie conociera. Y cuando sus propios amigos escucharon ciertas grabaciones y conocieron ciertos detalles, la imagen que había construido comenzó a derrumbarse más rápido de lo que imaginaba. Durante los días siguientes apenas pensé en Valeria. No porque hubiera dejado de importar de un momento a otro. 5 años de relación no desaparecen así. Pero cuando una persona te muestra repetidamente quién es,
Llega un punto en el que seguir discutiendo deja de tener sentido. Simplemente aceptas la realidad. Y sigues adelante. Mientras tanto, Camila finalmente aceptó el acuerdo que sus abogados le recomendaron desde el principio. No obtuvo el milagro legal que esperaba. No desaparecieron los cargos. No surgió ninguna solución mágica. Simplemente enfrentó las consecuencias. Le suspendieron la licencia durante varios meses. Recibió libertad condicional. Le impusieron multas importantes. También tuvo que participar en programas obligatorios relacionados con el consumo de alcohol y asumir la restitución por los daños ocasionados. Considerando lo que pudo haber ocurrido aquella noche, muchos pensaron que incluso había tenido suerte. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sin empleo. Sin estabilidad económica. Con antecedentes que complicaban futuras oportunidades laborales. No le quedó otra alternativa que regresar a vivir con sus padres. Y casualmente, bajo ese mismo techo también terminó viviendo Valeria. Mientras ellas volvían a la casa familiar, mi vida tomó una dirección completamente distinta. Poco después, Mateo necesitó un lugar donde quedarse temporalmente mientras terminaba algunos trámites relacionados con su nuevo empleo. Esta vez no tuve que pedir permiso a nadie. Se mudó conmigo. Y algo curioso ocurrió. La convivencia fue increíblemente sencilla. Pagaba su parte de los gastos. Mantenía limpio el apartamento. Lavaba sus platos. Respetaba los espacios compartidos. No generaba conflictos. No creaba drama. No convertía cada desacuerdo en una batalla filosófica sobre límites personales. Simplemente convivíamos como dos adultos. Una noche estábamos cenando cuando me preguntó algo. ¿Te arrepientes de cómo terminó todo? Pensé la respuesta durante varios segundos. Porque era una pregunta complicada. No me alegraba que una relación larga hubiera terminado. No me alegraba que existieran heridas. No me alegraba que tanta gente hubiera resultado afectada. Pero tampoco podía fingir que deseaba volver atrás. No, respondí finalmente. Mateo asintió. Y el tema quedó ahí. Las semanas siguieron avanzando. Yo me concentré en el trabajo. Él comenzó a destacar en el suyo. Todo parecía estar acomodándose. Hasta que una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Valeria. El primero en bastante tiempo. Decía: destruiste todo por orgullo. Lo leí varias veces. Luego respondí: no destruí nada. Simplemente respeté las reglas que tú misma considerabas correctas. La respuesta llegó casi de inmediato. Sabes perfectamente que no era lo mismo. Aquella frase me hizo sonreír. Porque después de meses de discusiones, seguíamos exactamente en el mismo punto. La diferencia era que ahora ya no tenía energía para seguir participando. Escribí una última respuesta. Los problemas de tu familia nunca fueron responsabilidad mía. Tus palabras, no las mías. Después bloqueé el número. Y sinceramente pensé que aquello cerraría el capítulo de forma definitiva. Otra vez me equivoqué. Porque poco tiempo después comenzaron a llegarme mensajes de amigos en común. Al principio no entendía qué estaba pasando. Luego todo cobró sentido. Valeria había comenzado a contar su versión de los hechos. Según ella, yo era controlador, manipulador, frío, vengativo. Según su relato, había abandonado a su familia en el peor momento posible. Y durante unos días, varias personas le creyeron. Hasta que empezaron a preguntar. Y cuando preguntaban, yo respondía. Con hechos. No con insultos. No con ataques. Solo con hechos. Una tarde recibí un mensaje particularmente agresivo de una amiga suya llamada Natalia. Me acusó de haber arruinado una relación maravillosa. De haber actuado sin compasión. De haber demostrado mi verdadero carácter. No discutí. Simplemente le envié el audio que había conservado. El mismo donde Valeria explicaba que los problemas de mi familia no eran asunto suyo. El mismo donde sugería que nuestra relación podría terminar si no aceptaba esa postura. Natalia tardó varias horas en responder. Cuando finalmente lo hizo, solo escribió: no sabía esa parte. Y ahí estaba el verdadero problema. Muy poca gente conocía esa parte.
Valeria había omitido exactamente los detalles que cambiaban toda la historia. Poco a poco ocurrió lo mismo con otras personas. Cada vez que alguien me escribía para acusarme, escuchaba la grabación. Cada vez que alguien conocía el contexto completo, la conversación cambiaba. No todos se pusieron de mi lado. Sería mentira decirlo. Algunas personas siguieron apoyando a Valeria. Pero cada vez eran menos. Sobre todo cuando descubrieron que había amenazado con romper nuestro compromiso porque quise ayudar a mi hermano cuando estaba prácticamente sin hogar. Ese detalle resultaba difícil de defender. Muy difícil. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser tema de conversación. La gente siguió con sus vidas. Yo seguí con la mía. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Justo cuando creía que jamás volvería a verla, Valeria apareció inesperadamente el día de nuestra mudanza. Porque para entonces Mateo había recibido otro ascenso. Yo también estaba en una mejor situación económica. Y decidimos mudarnos a un apartamento más grande y mejor ubicado. Mientras cargábamos cajas hacia el camión, una figura familiar apareció al otro lado del estacionamiento. Era Valeria. Y la conversación que tuvimos ese día terminó confirmando algo que ya sospechaba desde hacía mucho tiempo. Nuestra historia realmente había terminado el día en que ella decidió que la familia solo importaba cuando era la suya. La mañana de la mudanza estaba siendo sorprendentemente tranquila. Mateo y yo llevábamos varias horas cargando cajas. Entre los dos habíamos logrado vaciar casi todo el apartamento. Era extraño caminar por aquellas habitaciones semivacías. Durante años había imaginado construir allí una vida junto a Valeria. Ahora estaba abandonando ese lugar con una sensación muy distinta. No de fracaso, sino de cierre. De una etapa que simplemente había llegado a su fin. Estaba bajando una caja hacia el camión cuando vi una figura conocida al otro lado del estacionamiento. Al principio pensé que me había equivocado. Pero no. Era ella. Valeria. Se quedó inmóvil durante unos segundos observando el movimiento. Luego comenzó a caminar hacia mí. Mateo la vio acercarse. Me miró. Yo asentí. Él entendió la indirecta inmediatamente y se alejó para darnos privacidad. Cuando Valeria llegó hasta donde estaba, pude notar que parecía diferente. Más cansada. Más seria. Como si los últimos meses también hubieran dejado marcas en ella. Llevaba una taza de café entre las manos. Algo que me resultó extrañamente familiar. Durante años había sido incapaz de iniciar el día sin una. Por un instante sentí nostalgia. Pero desapareció rápido. Hola, dijo. Hola. Se produjo un silencio incómodo. Uno de esos silencios que aparecen cuando dos personas ya no saben cómo hablarse. Finalmente levantó la mirada. Escuché que te mudas. Sí. Parece un lugar mejor. Lo es. Volvió a quedarse callada. Parecía estar reuniendo valor para decir algo. Y cuando finalmente habló, confirmó exactamente lo que imaginaba. Creo que cometimos muchos errores. No respondí. Ella continuó. He tenido mucho tiempo para pensar. Me imagino. Hice que me equivoqué con Mateo. Aquellas palabras llegaron varios meses tarde. Pero llegaron. Por primera vez desde que comenzó todo, estaba admitiéndolo directamente. No justificándolo. No suavizándolo. No escondiéndolo detrás de discursos sobre límites. Simplemente admitiéndolo. Debí ayudar. La observé durante unos segundos. Sí. Valeria bajó la mirada. Pero tú también fuiste muy duro con Camila. Ahí estaba. La razón verdadera de su visita. No había venido únicamente para disculparse. Seguía necesitando equilibrar la balanza. Seguía necesitando que ambos compartiéramos la culpa. Y ahí comprendí que nada había cambiado realmente. La traté exactamente como tú me enseñaste a tratar a mi propia familia cuando estaba en crisis. Su expresión se tensó. No fue igual. Sigues diciendo eso. Porque lo siento así. Y yo sigo sin escuchar una explicación lógica. No respondió. Porque nunca había tenido una. Porque el problema nunca fue la lógica. El problema era que las reglas solo parecían funcionar cuando beneficiaban a una de las partes. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Finalmente respiró profundamente.
¿De verdad no queda nada entre nosotros? La pregunta no me sorprendió. Quizá porque llevaba semanas esperando escucharla. Quizá porque una parte de mí sabía que tarde o temprano llegaría. Pensé cuidadosamente la respuesta. No quería ser cruel. No quería lastimarla. Pero tampoco quería mentir. No. Sus ojos se humedecieron. ¿Ni siquiera después de todo este tiempo? Precisamente por todo este tiempo. La tristeza en su rostro fue evidente. Pero ya no despertó en mí el impulso de arreglar las cosas. Porque había aprendido algo importante durante aquellos meses. El amor por sí solo no corrige diferencias fundamentales de carácter. No corrige la falta de empatía. No corrige los dobles estándares. No corrige la manera en que una persona ve a los demás. Valeria permaneció inmóvil varios segundos. Después habló en voz baja. Nunca pensé que terminaría así. Yo tampoco. Y era verdad. Durante años había imaginado un futuro completamente distinto. Uno donde construíamos una familia. Uno donde enfrentábamos problemas juntos. Uno donde el apoyo mutuo era algo natural. Pero ese futuro nunca existió realmente. Existía solo en mi imaginación. Porque cuando llegó el momento de demostrarlo, descubrí que nuestras definiciones de lealtad eran completamente diferentes. Valeria dejó la taza de café sobre una caja cercana. Luego dio un paso atrás. Supongo que ya no hay nada más que decir. Supongo que no. Asintió lentamente. Después se giró para marcharse. Y por un momento pensé que esa sería la última vez que la vería. Pero antes de alejarse volvió la cabeza. Espero que seas feliz. Sonreí levemente. Lo seré. Y esta vez no era una promesa. Era una certeza. La vi alejarse hasta desaparecer al final del estacionamiento. No corrí detrás de ella. No la llamé. No sentí deseos de hacerlo. Simplemente observé cómo desaparecía. Y cuando ya no estaba a la vista, volví al trabajo. Mateo apareció unos segundos después. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás seguro? Miré el apartamento vacío detrás de nosotros. Luego el camión cargado frente a nosotros. Y finalmente a mi hermano. El mismo hermano que había estado durmiendo dentro de un coche meses atrás. El mismo hermano que ahora tenía estabilidad, un buen empleo y planes para el futuro. Sí, respondí. Todo está bien. Mateo sonrió. Y seguimos cargando las últimas cajas. Lo curioso es que la historia no terminó ahí. Meses después recibí una llamada inesperada de Roberto, el padre de Valeria. Quería disculparse. Me dijo que después de convivir tanto tiempo con Camila y escuchar durante meses todas las versiones posibles de la historia, finalmente había entendido lo que ocurrió. Reconoció que yo había actuado conforme a los principios que me habían impuesto. Reconoció que su hija había sido injusta. Y reconoció algo que me llamó especialmente la atención. La empatía no puede ser selectiva. Aquella frase se quedó conmigo mucho tiempo. Porque resumía perfectamente todo lo ocurrido. La empatía no puede aparecer únicamente cuando nos beneficia. No puede exigirse cuando antes fue negada. No puede convertirse en una obligación para otros mientras nosotros nos negamos a practicarla. Con el paso del tiempo también supe que Camila seguía intentando reconstruir su vida. No le deseaba ningún mal. Sinceramente esperaba que aprendiera de lo ocurrido. Las segundas oportunidades existen. Pero solo sirven cuando uno acepta la responsabilidad por sus propias decisiones. En cuanto a Valeria, escuché por amigos en común que comenzó a salir con otras personas. Según me contaron, decía que estaba buscando a alguien con fuertes valores familiares. Cada vez que escuchaba eso me resultaba imposible no sonreír. Mientras tanto, Mateo siguió creciendo. Consiguió otro ascenso. Comenzó una relación sana. Construyó una vida estable. Y cada domingo seguimos reuniéndonos para cenar juntos. A veces hablamos del pasado. A veces hablamos del futuro. Pero siempre terminamos llegando a la misma conclusión. La familia no consiste únicamente en compartir sangre. Tampoco consiste en exigir ayuda cuando nos conviene. La familia consiste en estar presente cuando realmente importa. En apoyar cuando las cosas se complican. En no abandonar a los tuyos cuando atraviesan momentos difíciles.
Esa fue la lección más importante que aprendí. Y también la razón por la que nunca me arrepentí de cómo terminaron las cosas. Durante mucho tiempo pensé que había perdido una prometida. Con los años entendí que en realidad gané claridad. Aprendí quién merecía permanecer en mi vida. Aprendí quién estaría a mi lado cuando las circunstancias se pusieran difíciles. Y aprendí que algunas personas utilizan palabras como principios, límites o valores para disfrazar algo mucho más simple. El egoísmo. Hoy miro hacia atrás sin rencor, sin resentimiento, sin necesidad de ganar ninguna discusión. Porque al final los hechos hablaron por sí solos. Mateo reconstruyó su vida. Yo construí una mejor para mí. Y quienes insistían en que la familia solo importaba cuando era la suya terminaron enfrentándose a las consecuencias de esa forma de pensar. La ironía más grande de toda esta historia es que Valeria solía repetir una frase constantemente. Decía que nadie puede salvar a todo el mundo. Con el tiempo entendí que tenía razón. Nadie puede salvar a todo el mundo, especialmente a quienes se niegan a reconocer sus propios errores.